Y hay gente que son cristianos, pero donde ellos van, los que están a su alrededor, se enfrentan a una tormenta tan fuerte que ellos dicen, este tiene que ser mínimo sobrino de Satanás o hijo de Satanás o algo tiene que ser por ahí. Gloria al Señor. Porque se supone que el Hijo de Dios tiene que llevar paz. El Hijo de Dios tiene que llevar armonía donde va. El Hijo de Dios tiene que llevar bendición. Sin embargo, muchas veces nosotros, siendo hijos de Dios, proyectamos otra cosa. Sí, buenas, amados hermanos y amigos. Es una entrega más de Rehoboth, un espacio abierto para ti. Un espacio abierto para todo tipo de público, incluyendo a los niños, ya que es un programa que se encarga de dar un mensaje de edificación, centralizado en Dios, que es la fuente de toda bendición. La palabra de Dios dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y en esta ocasión vamos a estar tratando de un tema que dice que no podemos permitir que los sentimientos estén por encima de la obediencia. Y en este tema usted va a poder visualizar lo que pasa cuando tus sentimientos están por encima de la obediencia. Y vamos a basarnos en la palabra de Dios y a partir de la Biblia, en el libro de Jonás, vamos a estar revelando lo siguiente. Jonás respondió a la pregunta de los marineros sobre qué hacer para que el mar se calmara. Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Bendito es el nombre del Señor. En Jonás capítulo 1, verso 11 al 17, podemos encontrar esta poderosa palabra. Si nosotros analizamos la vida de Jonás, podemos ver claramente que Jonás era un profeta de oficio. Se supone que si mi oficio es profetizar, cuando se me envía a profetizar a algún lugar, yo tengo que estar dispuesto a hacerlo. Pero ¿qué pasaba con Jonás en ese momento cuando Dios le hace un llamado y le envía a Nínive a predicar la palabra de él? Gloria al Señor. Dios tenía un propósito de salvación para Nínive. Y Dios escogió a Jonás para que fuera un portador de esa palabra poderosa que iba a hacer que hubiera arrepentimiento en Nínive. Sin embargo, Jonás se tornó indispuesto ante aquel llamado. ¿Qué pasaría con Jonás? Sencillamente, sus sentimientos estaban por encima de la obediencia. Yo no sé qué le pasó a Jonás por la cabeza, si Jonás se llenó de temor porque quizás la gente de Nínive eran demasiado malvados. No sé si Jonás tenía algún rencor hacia aquella ciudad, hacia aquel pueblo por su rebeldía, porque quizás como era de una familia profética, le mataron a algún tío o su padre o alguna persona cercana, o quizás le abusaron una hermana o algo por el estilo. Lo cierto es que Jonás, cuando Dios le hace el llamado, él se rehúsa. Y dice la palabra del Señor que tomó una nave y huyó a Tarsis. Pero mientras estaba en la nave, pensando como que se había escapado de la presencia del Señor, porque así lo dice la Biblia, que huyó a Nínive de la presencia del Señor. Y sabe una cosa, nadie puede huir de la presencia del Señor. La palabra de Dios dice, aunque te remontares sobre las estrellas y allí pusieres tu nido, de allí te bajará el Señor. También la palabra de Dios dice, mas Jehová habita en su santo templo, calle de él toda la tierra. O sea que no hay lugar donde nosotros nos podamos ocultar del Señor. No hay lugar donde nosotros podamos decir, aquí no está Dios. Porque Dios es omnisciente. Aleluya. Dios no se limita a nuestros pensamientos.
La Biblia dice que los pensamientos de Dios están por encima de nuestros pensamientos y sus caminos están por encima de nuestros caminos. Jonás parece que los sentimientos que tenía hacia aquel pueblo eran demasiado profundos, eran sentimientos demasiado arraigados a su corazón, y en el momento que Dios le llama, él no está dispuesto a ir a predicarle a aquel pueblo. Lo primero que Jonás sabía era que Dios es un Dios de misericordia. Jonás sabía claramente que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana y que Dios está dispuesto a perdonar a aquel que se arrepiente. Y Jonás quería cortarle toda la posibilidad de un arrepentimiento para que recibiera perdón el pueblo de Nínive. Sin embargo, Dios tenía un plan con aquel pueblo. Dios tenía un plan de salvación para aquella gente. Gloria a Él. Aleluya. Y él huye de la presencia del Señor, como dice la palabra, y se monta en una nave que va hacia Tarsis. Pero allí en aquella nave, Jonás no llevó bendición. Al contrario, Jonás llevó maldición. ¿Por qué? Porque Jonás había desobedecido a Dios. Y así como la obediencia trae bendición, también la desobediencia trae maldición. La palabra de Dios dice en Deuteronomio: acontecerás que si obedeciere atentamente la voz de Jehová tu Dios, aleluya, y ahí comienza a hablar de una serie de bendiciones que se añaden a tu vida. La palabra de Dios dice: más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Gloria al Eterno. Aleluya. Es impresionante cómo Dios tiene el control de todas las cosas. Es impresionante cómo Dios ha diseñado el universo, ha diseñado al ser humano, y cómo Dios, aleluya, ha escogido al ser humano, ha llamado al ser humano para utilizarlo como un vaso, un instrumento de bendición. Y esa es la voluntad de Dios, que todos seamos instrumentos de bendición y que todos nos amemos los unos a los otros, que todos estemos con el común denominador del amor de Dios en nuestros corazones, para así abrazarnos, aleluya, y lograr grandes cosas en esta tierra. Dios se agrada cuando nosotros procuramos el bienestar de los demás. Sin embargo, los sentimientos de Jonás lo marcaron tan profundo que en el momento del llamado no estaba dispuesto a ir a esa misión tan valiosa para Dios. Aleluya. Lo cierto es que allí en aquella nave, en aquel barco, se levantó una gran tempestad. Y ellos hicieron muchas cosas para ver cómo aquietaban la nave. Inclusive comenzaron a clamar a sus dioses, clamaban a sus dioses de una manera increíble. Sin embargo, aquel que tenía el Dios verdadero estaba allí durmiendo en el barco. Gloria al Señor. Y en estos tiempos tan difíciles, también nosotros podemos visualizar a personas que conocen al Dios verdadero, que tienen al Dios verdadero, que se tornan cabizbajos, se tornan adormecidos. Sin embargo, aquellos que no tienen al Dios verdadero son los que salen a la luz, son los que promueven, son los que predican, son los que hablan, gloria al Señor, y muchas veces hablan y predican cosas que distorsionan el propósito de Dios y alejan del propósito de Dios a muchos. Sin embargo, ellos están adelante, ellos están activos, porque la Biblia dice que los hijos de la tiniebla son más sagaces que los hijos de la luz. Sin embargo, la misericordia de Dios está extendida sobre sus escogidos, está extendida sobre aquellos que Él ha llamado, y no solamente lo ha llamado, sino que lo ha escogido con un propósito, porque había un problema en Jonás, y el problema que había en Jonás es que solamente Jonás no era un llamado, sino que también era un escogido. Y una cosa es ser simple llamado y otra cosa es ser escogido. Cuando Dios te escoge, ya tú formas parte del círculo íntimo de Dios. O sea, que tú no tienes excusa. Por esa razón, cuando Jonás llegó a aquel lugar, no era un inocente que estaba allí. Era alguien que era profeta de oficio. Ellos le preguntan: ¿quién tú eres? Porque lo que estaba pasando allí en aquel barco era tan terrible
que ellos dijeron, mínimo es un hijo de Satanás. Tiene que ser mínimo un hijo de Satanás para que nos traiga aquí a nosotros esta tormenta tan grande. Gloria al Señor. Y hay gente que son cristianos, pero donde ellos van, los que están a su alrededor, se enfrentan a una tormenta tan fuerte que ellos dicen, este tiene que ser mínimo sobrino de Satanás o hijo de Satanás o algo tiene que ser por ahí. Gloria al Señor. Porque se supone que el Hijo de Dios tiene que llevar paz. El Hijo de Dios tiene que llevar armonía donde va. El Hijo de Dios tiene que llevar bendición. Sin embargo, muchas veces nosotros, siendo hijos de Dios, proyectamos otra cosa. Aleluya. Bueno, para cortar un poco, llegan a la conclusión de preguntarle a Jonás, después de haber lanzado los dados y la suerte caer sobre él, señalando que él era el culpable de la situación. Ellos le dicen, ¿qué hacemos para que el mar se aquiete? Y el sentimiento de Jonás hacia Nínive era tan fuerte, gloria al Señor, que lo único que dijo fue, láncenme al mar, tómenme y láncenme al mar. Y hay gente que están dispuestos a morir, quisieran mejor morirse antes de tener un arrepentimiento. Sin embargo, la palabra de Dios dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Qué era lo que Dios quería que Jonás hiciera en ese momento? Que tuviera un arrepentimiento, que orara. ¿Por qué Jonás en ese momento se dejó llevar de esos sentimientos tan profundos y esas emociones tan negativas hacia ese pueblo de Nínive? Y en vez de decir, vamos a hacer una cadena de oración, hermanos, vamos a pedirle a nuestro Dios, al Dios del universo, a mi Dios, que aquiete las aguas, él le dijo que lo lanzaran al mar. En otras palabras, está diciendo, mejor mátenme, pero yo no voy a rehusarme a mi sentimiento. Y es importante que nosotros entendamos la importancia que hay de no poner a los sentimientos por encima de la obediencia. Que Dios le bendiga, mis amados hermanos, y tratemos de que nuestros sentimientos no estén por encima de nuestra obediencia. Bendiciones.